Muy bien. Compartimos la pantalla. Por favor, confírmenme que se está viendo el PowerPoint. Sí, 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 profe. Buenas noches. Sí, se está Bueno, viendo bien. gracias, gracias. Muy bien. A ver, acá tengo algo en el chat. Se ve todo perfecto, dice María Jimena. Bueno, gracias, gracias. Arrancamos. En realidad, ahí en el nombre de la materia estamos viendo el nombre de otra materia. Es que en la modalidad presencial, algunas materias tienen un nombre distinto, pero en realidad son los mismos contenidos. Entonces, seguramente van a encontrar estas presentaciones que son las mismas que uso cuando, cuando doy la clase en forma presencial en el instituto. Así que nada, si ven el nombre de otra materia, es eso nada más, porque el contenido es exactamente el mismo. Así que arrancamos. Vamos a empezar a hablar, o sea, la materia se estructura en un computador. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de las computadoras, o sea, y cuál es el contexto, ¿no?, de las computadoras. Bueno, acá puse arquitectura porque en presencial se llama arquitectura. Le pongo una pequeña definición de arquitectura, por qué se le dice arquitectura, por qué se le dice estructura, si en realidad estamos hablando, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura y hablamos de estructura? Vamos a hablar de computadoras. Vamos a tratar de entender las computadoras, qué es lo que pasa en una computadora cuando uno la está usando. Pero para eso tenemos que hablar, obviamente, de computadoras, de hardware, pero no vamos a hablar de hardware en el sentido de marca, modelo y demás, sino en su forma, en su estructura, en cómo está armada, en cómo está diseñada, más allá de los modelos y más allá de, digamos, de la tecnología que se esté usando en tal o cual momento. La arquitectura de las computadoras es la misma desde que von Neumann hizo su diseño de arquitectura de computadoras, hizo el esquema, el famoso esquema de von Neumann, y a partir de ahí comenzaron a hacerse de esa forma, y su arquitectura no cambió para nada, es exactamente la misma, aunque obviamente hay diferencias de tecnología y demás. Antes una computadora podía ocupar 180 metros cuadrados, y tenía una serie de limitaciones y demás, y hoy en día una computadora la podemos tener prácticamente en el bolsillo. Así que pero más allá de eso, la arquitectura es siempre la misma, por eso hablamos de estructura, por eso hablamos de arquitectura. Vamos a apuntar para ese lado en estos encuentros. A ver. Vamos a analizar el contexto de una computadora, porque una computadora sola, obviamente, no puede realizar nada, necesita un contexto. La computadora en sí sola es simplemente hardware, o sea, lo tangible, lo físico, los componentes, pero para que haya un sistema informático propiamente dicho, hace falta observar el contexto y ver que ese contexto de la computadora junto con ella forman lo que sería precisamente un sistema superior, que es el sistema informático. Y ahí es cuando van saliendo unos nuevos conceptos, que son, por ejemplo, el concepto de sistema informático, el de sistema general de una computadora, el concepto de sistema central de una computadora y demás. Estamos mencionando mucho la palabra sistema. Entonces, creo que es un buen momento de ver una definición de sistema. Esta definición es una definición muy básica, muy simple y muy general, ¿m?, de sistema, que la pueden contrastar
con otras definiciones, lo pueden googlear, se pueden fijar si es muy distinto, si no. O sea, esta es bien general, pero para nuestros fines eh, funciona muy bien. Como podemos ver, dice que un sistema es un conjunto de elementos y esos elementos van a interactuar entre sí, tienen una interacción. ¿Y para qué interactúan entre sí? Porque tienen un fin, tienen un propósito, un fin determinado. Cada sistema se supone que debe tener un fin determinado. Y un sistema, ¿con qué cuenta un sistema? Cuenta con componentes, que son aquellos elementos que se constituyen como parte del sistema, y además los sistemas tienen entradas, salidas, tienen una frontera y tienen un entorno. Todo esto último me, me- o sea, me denota que hay un exterior del sistema, hay un interior y un exterior, por eso hay entradas y salidas, hay una frontera, que es aquello que delimita el sistema con su exterior, y tiene un entorno. El entorno, de repente, en el entorno de un sistema van a aparecer elementos que no son parte del sistema, pero sí interactúan con él. ¿Mm? Es el entorno, digamos, el entorno válido, digamos, el que nos sirve, porque también pueden haber otros elementos, pero al no actuar con el sistema no lo tenemos en cuenta, no lo tenemos en cuenta. Ahí tenemos la definición de sistema. Entonces, partiendo desde ahí, vamos a analizar lo que es un sistema informático. Acá tenemos un esquema de lo que podemos entender por sistema. Vamos a suponer que toda esta superficie amarilla es el sistema. Estos rectángulos azules que vemos aquí vendrían a ser los componentes. Esto es algo bien genérico, ¿no? La combinación azul y amarillo es pura casualidad, ¿eh? No vayan a pensar que el profe es fanático de Boca, aunque es verdad, pero bueno, nada. Seguimos. Tenemos los componentes, están dentro del sistema, son parte del sistema. Además, como dijimos, hay una frontera, que es esta línea que vemos aquí, que define la diferencia entre el interior y ya lo que es el exterior del sistema, que ya no es parte del sistema. Y tenemos entradas y salidas. Alguien me puede preguntar, ¿pero hay sistemas cerrados? Y la gran mayoría de los sistemas son abiertos, o sea, tienen entrada y salida, pero hay sistemas cerrados. Por ejemplo, las matemáticas son un sistema cerrado. Pero en este caso estamos analizando sistemas abiertos, tanto un sistema informático como un sistema general de una computadora o el sistema central. Así que por eso tenemos entradas y salidas. Y también acá tenemos lo que se llama el entorno, que son representados en estos triángulos que están acá afuera. El entorno son aquellos elementos que, como podemos verlo gráficamente, no forman parte del sistema, pero son elementos que van a tener cierta interacción con ese sistema. Si tiene una interacción con el sistema, ya lo podemos considerar como parte del entorno del sistema. ¿Está? A ver, vamos al sistema informático. El sistema informático es un sistema cuyos elementos, por un lado, son el hardware, o sea, las computadoras, el software o los programas, las aplicaciones que vamos a hacer correr en esa computadora. Además, tenemos los datos que son aquellas expresiones, aquellos elementos que vamos a hacer ingresar a la computadora para poder procesarlos y de esa forma obtener información, que sería la salida, el propósito de una computadora, el proceso de datos para generar información. Y por otro lado, o sea, las personas también son consideradas como parte de un sistema informático, porque si no hay personas que la manejen,
no se podría hacer nada. O sea que estos serían los elementos principales de un sistema informático, o sea, donde la computadora simplemente es un elemento más. ¿Mm? Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, no se hagan ningún problema, pueden preguntar, habilitan el micrófono, preguntan o lo ponen a través del chat, no hay ningún inconveniente. Bueno, acá tenemos una imagen bastante antigua, como podemos ver, ya quedó un poco vieja, pero en realidad sirve, porque quizás cambiaron la forma, cambió un poco la tecnología, pero los elementos son los mismos. Ahí tenemos un dibujo de una vieja PC, donde en realidad en esta imagen podemos ver todos los elementos que forman parte del sistema informático. Tenemos la computadora o el hardware. Por otro lado, tenemos el software, los programas, las aplicaciones. Están representados a través de esas cajitas, porque en ese entonces cuando uno compraba un software venía en una caja con un libro, más todos los disquetes y demás. Uno tenía como una pequeña biblioteca con todos los programas, siempre y cuando no se lo haya pirateado, pero eso ya es otra historia. Este, por otro lado, tenemos los datos, la información que sale, por ejemplo, por la pantalla está saliendo información, los datos que pueden estar en algún soporte físico X, ya sea papel o demás, o incluso uno los puede ingresar directamente a través del teclado, del mouse, los datos, aquellos elementos que van a ser procesados para obtener información. Y por otro lado, las personas, los usuarios. Los cuatro elementos son indispensables para que se pueda considerar a este como un sistema informático. ¿Esto para qué lo estamos viendo? Para que veamos el entorno en sí de una computadora, porque una computadora es un sistema en sí mismo. ¿Y qué pasa? El resto de los componentes del sistema informático, si yo considero a la computadora como un sistema en sí mismo, o sea, es un subsistema, la computadora es un subsistema del sistema informático. Entonces, el resto de los componentes del sistema informático vienen a ser el entorno de una computadora. O sea que el entorno de la computadora son el software, los datos y los usuarios. Bien, bueno, acá tenemos un poco, acá aparece todo lo que expliqué recién, los elementos de un sistema informático, el hardware, el software, los datos, la información que sale y los usuarios y demás, los cuatro elementos. ¿En qué nos vamos a concentrar? En el primer elemento que son las computadoras, o sea, el hardware. Acá tenemos una definición de computador o computadora. No me agrada mucho la definición de la Real Academia, en realidad no me agrada mucho la Real Academia tampoco, pero bueno, como para partir de una base, en realidad se pueden encontrar mejores conceptos de computadora, pero bueno, esta es la que nos ofrece la Real Academia. Quizás de todas las acepciones me quede con esta que estoy marcando acá, quizás la que más se acerca a lo que uno considera, pero en realidad podemos encontrar mejores conceptos de computadora. Para mí, o sea, bueno, como dice ahí, la computadora es uno de los componentes de un sistema informático, pero a la vez es un subsistema. Bueno, todo esto lo dije recién, con sus fronteras, entradas, salidas y sus propios componentes. A ver, y a este sistema lo vamos a llamar sistema general de un computador. O sea, en vez de decir computadora, le decimos sistema general o sistema general de un computador. Es otra forma de decir lo mismo. Quizás suena un poco más pomposo, digamos, ¿no? Pero en realidad es un sistema, una computadora, con todos sus elementos, entradas, salidas, componentes y entorno. Entonces, a ver, sigue entrando gente, ahí voy admitiendo, muy bien.
Entonces, partimos del sistema informático. El sistema informático, como ya hemos visto, tenemos 4 componentes que se destacan: usuarios, programas, datos y la computadora o sistema general de una computadora. O sea que es un subsistema del sistema informático, pero es un sistema en sí mismo. Entonces vamos a ver cuáles son, o sea, los componentes del sistema informático. Perdón, los componentes del sistema general de un computador. ¿Eh? Profe, perdón, Sí, escucho. ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y ahí, hace un ratito, cuando presentó el primer esquema, sí, puso los componentes y había algunas flechas por fuera, unas flechitas y eso. Ahí en em, no sé, se me ocurre a mí, cómo los tienen que interactuar. O sea, por Sí, ahí tendrían una flecha entre todos, ¿o no? sí, Porque sí. yo la verdad que por ahí. En realidad, las flechas, por ejemplo, Sí, si tomamos el sistema general de una computadora como un sistema, podemos ver, por empezar, los componentes, el sistema central y unidades de entrada-salida. En las unidades de entrada-salida es donde vamos a encontrar las entradas y las salidas del sistema. Como su nombre lo indica, unidades de entrada-salida. Que si lo pienso un poco, ¿cuáles son las unidades de entrada y salida de una computadora? Los periféricos. Los periféricos que conectan a la computadora con el resto del mundo, con los cuales a través de los periféricos pueden ingresar los datos, a través de los periféricos puede salir la información, a través de los periféricos se cargan los programas, o sea, las aplicaciones para ser ejecutadas, todas las instrucciones que tiene que ejecutar la computadora, entran a través de los periféricos. Y además, los usuarios interactúan con la computadora. Imagínense que tenemos una computadora sin teclado, sin pantalla, sin mouse, sin impresora. O sea, ¿cómo interactuaríamos con esa computadora? ¿Mm? O sea que entradas y salidas del sistema general de una computadora son las unidades de entrada-salida. ¿Está? También tiene una frontera, es el espacio del borde, o sea, el límite del espacio físico de una computadora. Y en este caso, desde el punto de vista del sistema general de una computadora, los datos, los programas y los usuarios son el entorno del sistema general de una computadora. ¿Se entiende? Si subimos un nivel y lo vemos desde el sistema informático, cada uno de estos 4 elementos son componentes. Pero si nos adentramos en el sistema general de una computadora, usuarios, programas y datos son el entorno del sistema general de una computadora. ¿Por qué el entorno? Porque precisamente interactúan con la computadora. ¿Está? Y a su vez podemos ver, tenemos una vez más la palabra sistema. Una computadora o el sistema general de una computadora a su vez también tiene un subsistema, como podemos ver acá, al que vamos a llamar sistema central, o sistema central de una computadora. Ya lo vamos a analizar, ya vamos a ver qué es lo que hay en el sistema central. Muy bien. Función de una computadora. ¿Para qué sirve la computadora? Para comunicarse, para escuchar música, para jugar, para estudiar, para ver videos, para un montón de cosas. Pero si lo sintetizamos en el concepto de la computadora, ¿qué es lo que hace una computadora? ¿Mm? La función de una computadora es siempre la misma. Es procesar datos. Procesar datos, ¿cómo los procesa? Porque quiere, no, la computadora no piensa por sí misma. La computadora va a procesar de acuerdo a ciertas instrucciones recibidas, ¿m? Y las ejecuta. Al ejecutar las instrucciones, las interpreta y de esa forma lleva a cabo el proceso de datos, que el proceso de datos lo podemos sintetizar como cálculos. Cálculos aritméticos, cálculos lógicos, ¿se entiende? Eso es procesar los datos, el tratamiento de esos datos. Y el resultado
del tratamiento de esos datos es lo que conocemos como información. Es lo que conocemos como información, que es lo que sale de la computadora. El objetivo de una computadora es la de obtener información, ni más ni menos, ni más ni menos. Y acá tenemos, lo que tenemos acá es quizás una definición muy personal de lo que es una computadora. Yo siempre digo, para mí una computadora es un calculador multipropósito. ¿Por qué se le dice multipropósito? Porque sirve para realizar un montón de tareas distintas. O sea, cambia una aplicación por otra, tiene distintos propósitos, distinta a la primera generación de computadoras que cuando se diseñaban, básicamente se diseñaban para cierto programa que ya se iba a cargar en código máquina, y por lo general esas computadoras nunca le cambiaban el programa, porque el hecho de cambiar un programa por otro podía llegar a suponer meses de trabajo, ¿no? En cambio, las computadoras hoy en día son multipropósito. ¿Y calculador por qué? Porque lo que hace el procesador, como les dije recién, no es nada más ni nada menos que cálculos aritméticos y lógicos. Por ejemplo, una calculadora escolar también es un calculador. Multipropósito hasta por ahí. En realidad las funciones ya vienen limitadas a las funciones que ya vienen en la calculadora. Sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer cálculo de porcentaje. O sea, tienen funciones limitadas, incluso las calculadoras científicas. En cambio, una computadora también es un calculador, también hace cálculos, también procesa datos, pero en este caso es multipropósito, porque los propósitos los definimos nosotros, porque si de repente queremos hacer algo y eso no existe, como profesionales lo podemos diseñar, desarrollar y ejecutar, y ya tiene un nuevo propósito la computadora, ¿se entiende, no? Por eso, bueno, es una definición que a mí me gusta mucho, es muy personal, ¿eh? Pero las comparto. Si de repente alguna de ustedes tiene alguna definición que esté buena o les parezca buena, la podemos compartir, y de esa forma siempre se enriquece el encuentro con el ida y vuelta. Muy bien. Entonces, estamos en el sistema general. El sistema general es la computadora en sí, que es como dijimos hace un rato, es el hardware. Y como ya lo hemos visto, el hardware son los medios físicos que constituyen un proceso de datos. Es todo de datos, todo lo tangible, los medios físicos. El hardware necesita, o sea, tenemos muchísimos elementos que constituyen el hardware. Hay una forma de clasificarlo y ordenarlo u organizarlo, que es a través de los bloques funcionales del hardware. Es una clasificación que se realiza de acuerdo a la función de ese elemento de hardware. Por eso se llama bloque funcional. Los bloques funcionales del hardware son 4. Se llaman entrada, memorización, procesamiento y salida. Esos son los bloques funcionales del hardware, que vamos a empezar a analizar. Bueno, acá se termina la primera presentación y también se nos está terminando el tiempo del Zoom. Así que les invito yo ahora voy a desconectar, nos volvemos a conectar y estamos un ratito más analizando los bloques funcionales del hardware. ¿Qué les parece? Salimos, entramos y seguimos. Gracias, gente. Ahí nos vemos. Dale. Muy bien. Ahí seguimos. Bloques funcionales del hardware. Como dijimos recién, es una forma de clasificar y ordenar todos los elementos de hardware de acuerdo a su función. Y habíamos visto
que los bloques son entrada, como los tenemos acá arriba, entrada, memorización, procesamiento y salida. Debajo de cada uno de los bloquecitos podemos ver en este esquema, que es un ejemplo del sistema general de una computadora, o sea, de una computadora. Podemos ver que este esquema lo hice ya hace bastantes años por varias... A ver, ¿alguien me puede decir cómo se da cuenta que esto yo lo hice hace muchos años? Pues CD-ROM. CD-ROM, unidad de disquete, puse ahí, unidad de disquete, guarda. O sea, nada, o sea, tiene, pero bueno, para los efectos sirve. Además, fíjense, la tipografía es Times New Roman, o sea, de eso también me denota que lo hice hace ya bastante tiempo. Pero bueno, sirve, sirve, todavía sirve, como dice Homero, ¿no? Así que nada, acá tenemos este esquema. El esquema no tiene nada que ver físicamente con una computadora. Por eso les digo, nosotros estamos estudiando la estructura de la computadora. No hace falta ver una imagen a escala de los elementos de una computadora, sino ver el concepto de cada elemento. El concepto, para eso no necesitamos poner ni fotos, ni esquemas, ni dibujos, simplemente los podemos representar con su nombre. Entonces podemos ver en el bloque de entrada, ¿cuáles son los elementos de hardware que están en el bloque de entrada? Y son aquellos periféricos o unidades de entrada-salida que me permiten el ingreso hacia el sistema general de todos los datos que se van a procesar, el ingreso de todas las instrucciones que se van a ejecutar. Cuando digo instrucciones, ¿a qué me estoy refiriendo? A los programas, a las aplicaciones. Entonces, a ver, como elementos de entrada podemos tener el mouse. Todo esto va a estar más ampliado más adelante en el manual. Vamos a llegar, todavía no llegamos, a todo lo que es periféricos y demás, pero lo van a ver ampliado en el manual y en las clases. Tenemos, bueno, mouse, unidad de disco, que casi ya está haciendo algo medio obsoleto porque paulatinamente se está reemplazando la unidad de disco por la unidad de estado sólido, ¿no? Tenemos unidad de disquete, también algo que ya no se está usando más, el teclado, que sí seguimos usando, escáner, módem, y como dice ahí, unidad de CD-ROM. Ahora, si yo salto al último bloque, al de la salida, voy a ver elementos que también son periféricos, por el cual podemos, o sea, sale la información de la computadora, como el monitor, y acá vemos algunos elementos que están repetidos con respecto al de entrada. No es que la computadora tenga dos, sino que hay ciertos elementos que tienen la propiedad, la particularidad de pertenecer a dos bloques de los bloques funcionales del hardware, que son las llamadas son las llamadas unidades de entrada-salida, entrada/salida, que cumplen las dos funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, una unidad de disco, unidad de disquete, un módem, es de entrada-salida. ¿Qué más es de entrada-salida? Y, por ejemplo, las nuevas pantallas, las pantallas táctiles, no solo son de salida como lo fueron siempre tradicionalmente, sino que también son de entrada, porque a través de la pantalla podemos ingresar datos en forma táctil, como la pantalla de todos los celulares, de las tablets y de muchas ultrabook o notebooks, también pueden venir con pantallas táctiles. Ya sería otra unidad también de entrada-salida. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el bloque de memorización. El bloque de memorización está constituido por lo que vemos ahí con un solo bloque al que vamos a llamar en forma genérica memoria principal.
Memoria principal o MP, que básicamente está constituida por la RAM más la ROM. Constituyen la memoria principal de una computadora. Es el bloque de memorización. Y nos queda hablar del bloque de procesamiento, que está constituido por un solo elemento, que es la unidad central de proceso, también llamado CPU, también llamado procesador, microprocesador. Por favor, no confundamos CPU, porque sabemos que hay mucha gente que le dice CPU prácticamente a toda la computadora, la confunden el gabinete de una PC de escritorio, le dicen genéricamente CPU. Bueno, eso es un error, sabemos que no es así, o sea, porque el CPU es simplemente un elemento que está ahí adentro. Ahí adentro podemos decir que está prácticamente la computadora completa, menos algunos periféricos. Eso lo podemos admitir, bueno, tampoco es cuestión que alguien le diga CPU y uno se ponga a decir, no, eso en realidad es tal y tal cosa, está bien, le quieren decir CPU, pero si queremos ser profesionales en sistemas, tenemos que saber muy bien que cuando hablamos de CPU, nos estamos refiriendo exclusivamente al procesador, ¿está? Al elemento, o sea, al que realiza los procesos de datos, el que ejecuta las instrucciones. ¿Está claro eso, no, gente? Sí, sí. Gracias, gracias. ¿Por qué se le dice CPU? Porque en realidad es la sigla de su denominación en inglés, Central Process Unit. En realidad nosotros tendríamos que decirle UCP, pero nadie le dice UCP. Lo conocemos como CPU. Que como podemos ver, este elemento le podemos ver que internamente está constituido por una unidad de control, una unidad aritmética y lógica, y además hay ciertos registros, Y más allá de estos bloques, podemos ver también estos elementos chiquitos que están que cada uno corresponde a un periférico, pero no son parte del periférico, ¿eh? Al que por ahora simplemente lo vamos a llamar interfaces. Interfaces. Y todos estos elementos están unidos por este camino amarillo, al que por el momento también genéricamente simplemente le vamos a llamar bus, que va a ser el camino a través del cual se van a realizar las comunicaciones entre los distintos elementos de un sistema general. O sea, esta imagen resume lo que es el sistema general de una computadora. Es un ejemplo del sistema general de una computadora, porque obviamente no todas las computadoras tienen exactamente los mismos componentes. Puede haber alguno más, alguno menos, especialmente cuando hablamos de periféricos, ¿no? Todos estos son los elementos que constituyen el sistema general, es el hardware de una computadora, y ahí lo tenemos dividido de acuerdo a sus bloques funcionales, ¿eh? Entrada, memorización, procesamiento y salida. Bien, y esto que vemos ahora, que hemos achicado el espectro, estamos viendo el sistema central de una computadora. Ese subsistema del sistema general, que por un lado habíamos visto que el otro componente del sistema general eran los elementos de entrada-salida, o sea, los periféricos. Los periféricos son el otro componente del sistema, perdón, del sistema general. Pero por otro lado tenemos el sistema central, que es un sistema en sí mismo. El sistema central de una computadora es la computadora en sí mismo. Lo que pasa es que técnicamente es una computadora, aunque a fines prácticos no nos serviría para nada una computadora que solo tuviera procesador y memoria. Porque sí, podemos decir que técnicamente es una computadora, pero a nosotros no nos serviría porque no podríamos comunicarnos con ella, porque nos comunicamos a través de los periféricos. Entonces, el sistema central está constituido por la memorización, o sea, por la memoria principal y el procesador.
Y aquí es donde entran las interfaces. Las interfaces son las entradas y salidas al sistema central. Las interfaces son las entradas y salidas al sistema central. Se comunican para un lado hacia el interior del sistema central y por el otro, cada una de las interfaces está asociada a un periférico en particular. ¿Está? Muy bien. Sí. Bárbaro. Ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que sería un proceso de datos en funcionamiento. Vamos a ver una pretendida animación, no es una animación, o sea, es un proyecto de animación, o sea, trato de darle un poco de movimiento como para que se entienda un poco. Vamos a suponer que tenemos que hacer un algoritmo X, uno que nos da el profe para practicar. Y el algoritmo me pide que ingrese ciertos valores por teclado, con esos valores se van a hacer ciertos cálculos y esos cálculos los vamos a visualizar por pantalla. Seguramente van a tener que hacer o ya hicieron algún programita parecido, similar. Este programa, una vez que lo creamos, hicimos el algoritmo, lo desarrollamos, lo codificamos, creamos un archivo ejecutable que va a estar guardado en un dispositivo de almacenamiento. Y va a ingresar al sistema general a través de un periférico, por ejemplo, la unidad de disco, en caso de que esté guardado en el disco rígido, ¿se entiende? Y una vez que comienza a ejecutarse el programa, el programa mismo nos va a solicitar que ingresemos datos desde el teclado. Los datos van a ingresar desde el teclado. Todos los elementos que recibe el procesador, ¿qué es lo que recibe el procesador? El procesador recibe datos para ser procesados e instrucciones para ser ejecutadas. Al ejecutar las instrucciones, primero el procesador las decodifica, las interpreta y toma las medidas necesarias para ejecutarlas, y la ejecución de instrucciones implica, entre otras cosas, el procesamiento de los datos. Tanto los datos que van a ser procesados y las instrucciones que van a ser ejecutadas previamente al ingreso al procesador se van a almacenar en forma temporal en la memoria principal. ¿Está? Primero se guarda en memoria. Todos los programas que corremos en una computadora, cuando lo llamamos, cuando lo abrimos, lo primero que pasa es que se carga en la memoria principal. Y ahí se empieza a ejecutar. Y los datos que procesan a través de esos programas también van a estar cargados en la memoria principal. De la misma forma, una vez que se produjo el proceso de datos y se obtuvo información, esos resultados o información, antes de salir al exterior a través de los periféricos de salida, previamente también se van a guardar en memoria principal. Todo esto lo vamos a ver un poco en forma pseudodinámica, digamos. Vamos a suponer, hacemos correr el programa. Para hacerlo correr se carga memoria, o sea que va a viajar este archivo, ingresa al sistema central desde la unidad de disco, atraviesa la interfaz, va por el bus, llega a la memoria y ahí se guarda el programa, las instrucciones. Una vez que están guardadas en memoria, empiezan a ir las instrucciones hacia el procesador, se van a guardar en cierto registro, son los registros RI o registros de instrucciones. Una vez que están guardados en el registro de instrucciones, se empiezan a ejecutar. ¿Quién se encarga de la ejecución? La unidad de control es quien ejecuta las instrucciones, decodifica, y en este caso, ¿qué va a hacer? Le va a solicitar al usuario el ingreso de ciertos valores por teclado, o sea, el ingreso de datos. El usuario ingresa los valores por teclado, atraviesan su interfaz, van por el bus hacia la memoria y se guardan en memoria. Una vez que están guardados en memoria, recién ahí van los datos hacia el procesador
también se van a guardar en un registro, en este caso quizás en el registro AX, que son los registros acumuladores, también llamados registros auxiliares. Y una vez que están en los registros, ya están listos para ser procesados. Esta tarea la lleva a cabo la unidad aritmética y lógica. Procesa esos datos, se obtienen los resultados o información que van a ir nuevamente por el bus hacia la memoria. Ahí tenemos los resultados guardados y ahí ya están en condiciones de salir al exterior, ya sea, por ejemplo, por el monitor para que sea visualizado, o también puede salir en forma de archivo si lo deseamos guardar en un disco o disquete. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, por el momento, eso es lo que vamos a ver hoy. Es un esquema muy general de lo que es una computadora. Obviamente a lo largo del cuatrimestre vamos a ir viendo tema por tema en detalle, pero además, lógicamente, lo vamos a ver en el manual y a medida que vayamos recibiendo las clases, las dos clases semanales que tenemos, ¿no? Este jueves, cuando reciban la clase de los jueves, van a tener la primera actividad de la materia, que se llama actividad de unificación de conceptos. Que simplemente va a tener una consigna muy sencilla, un desarrollo fácil de hacer, más con cierta investigación. Harán todo lo que investiguen. Lo que sí les pedimos, Enrique y yo, es que citen la fuente bibliográfica. Es muy importante que cualquier trabajo de investigación que hagamos, todo lo investigado tenga su correspondiente fuente, o sea, saber dónde se consiguió la información. Eso es muy importante. Van a tener una semana para hacerlo, es un trabajo muy cortito y ya les digo, a lo largo de la cursada van a tener cada tanto alguna actividad que puede ser, por ejemplo, esta que van a recibir el jueves, que es una actividad de unificación de conceptos, una pequeña investigación, y quizás en otra oportunidad tengan alguna participación en un nuevo foro, o sea, también hacer cierta investigación, participar o hacer foros de debate, donde cada uno de ustedes puede exponer una postura con respecto a cierto tema, como para que se pueda formar un debate entre ustedes. En los foros de debate, tanto Enrique como yo vamos a oficiar de moderadores, nada más, digamos, lo vamos a ir viendo y demás. Por ahí podemos llegar a hacer alguna acotación, pero en realidad esos foros, los protagonistas van a ser ustedes. Pero bueno, nada, cualquier duda, bueno, ya saben. Hay un objeto en la plataforma que es el de mensajes. Me pueden mandar los mensajes que necesiten. Yo no les digo que les voy a contestar al toque porque no es así, porque quizás yo durante el día también estoy, estoy trabajando, dando otras clases o demás, pero a mí me llegan todos. Siempre me hago un momento para poder ver el mensaje y poder contestarlo adecuadamente. Así que ténganlo en cuenta para que quiero ofrecerle todas las vías de comunicación posibles para que no nos sintamos tan alejados. ¿Está? Así que bueno, si tienen alguna consulta estaría bueno que me la hagan ahora, si no yo por mi parte ya puedo dar por terminado este encuentro. Así que si quieren consultarme algo, hacer algún comentario, aclaración, es un buen momento para hacerlo. Consulta, profe, yo me enganché casi de la última media hora. Sí, Rubén. Y Rubén, ¿cómo le va? Hola, compañeros. Y mi consulta es la siguiente. Nosotros vamos a tener siempre Zoom, digamos, este día, hoy, o sea, todos los martes, todos los martes Hoy es vamos a tener lunes. lunes. No, vamos a tener 4 encuentros. Este es el primero de 4 que vamos a tener en el cuatrimestre. Es aproximadamente uno por mes.
Sí, Aproximadamente uno por mes. Si vos vas al mosaico de presentación de la materia en la plataforma, ahí tenés todo el cronograma de encuentros con fecha y hora. genial. Sí, 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 lo había visto medio por arriba, se me entremezclaron las Está materias. bien. Y yo Ahora, entiendo que en algún momento de mañana ya les va a aparecer en la plataforma el enlace con el video grabado con todo el encuentro, y además les voy a subir los 2 PowerPoint que vimos hoy, así se los descargan y los pueden tener ustedes también. genial. Con respecto a los trabajos a la presentación o a la aprobación de la materia, ¿se trata de trabajos prácticos Sí, digamos, hechos? en la modalidad distancia no existe el concepto parcial, sino directamente el concepto se llama, o sea, trabajo práctico. O sea, vamos a Sí, tener 2 trabajos prácticos de resolución obligatoria. Los sí, trabajos prácticos, si ustedes chequean el plan de trabajo, ahí ya están las fechas, van a tener una semana para desarrollarlo. Una vez que está entregado, en el lapso de la siguiente semana van a ir apareciendo las correcciones. Cada trabajo práctico, bueno, con Enrique nos dividimos los trabajos prácticos, o sea que puede estar evaluado por Enrique o por mí, que bueno, es lo mismo, o sea, con Enrique nos conocemos hace hace mucho tiempo y tenemos un mismo criterio de evaluación, así que una vez que encuentren el resultado, que en caso de que haya que recuperar, también aparece la fecha de recuperatorio, que también va a durar una semana. Y nada, eso es, o sea, de resolución obligatoria son los 2 trabajos prácticos. Después vamos a tener a lo largo del cuatrimestre un par de actividades de unificación de conceptos, participación en foros. En realidad no son de resolución obligatoria, pero sí está bueno hacerlo, un poco por ustedes, porque también la investigación es una instancia de aprendizaje. La participación en foros es muy importante porque es como compartir conocimiento entre ustedes, eso está muy bueno. Esos foros de debate se arman muy lindos foros, muy lindas discusiones, pero en el buen sentido, ¿no? Y demás. Tanto las actividades de unificación de concepto como la participación en foros y demás no son de resolución obligatoria. Pero tanto para Enrique como para mí, o sea, es algo muy importante, o sea, es como que nosotros vamos observando, o sea, los vamos siguiendo, toda la cursada, la trayectoria que van haciendo cada uno en este cuatrimestre, y obviamente de esa forma nos vamos formando un concepto de cada uno de ustedes, ya que no nos podemos ver presencialmente, vamos formándonos un perfil de cada uno, que eso quizás puede llegar a ser definitorio en el momento del examen final. Si estamos de repente por calificar y estamos en una duda para un lado o para el otro, podemos ver la trayectoria que hizo durante el cuatrimestre y decir, ah, no, pero mira, esta persona participó acá, hizo esto, hizo lo otro. Entonces, digamos, conceptualmente, tanto para Enrique como para mí, es importante el concepto que tenemos de cada uno de los alumnos que fue participando, o a otro alumno que simplemente se limitó a hacer los trabajos prácticos, que también es válido, también, o sea, no hay ningún problema. Eso lo maneja cada uno de ustedes, ¿no? Pero está bueno que lo hagan porque es una instancia más de aprendizaje. No sé si contesté la duda. Sí, sí, por mi parte sí, lo entendí. Ahora, cuando usted manda los trabajos prácticos, nosotros se los subimos a la plataforma. Claro, van a encontrar un objeto que ahí mismo lo van a subir, se entrega en Word, o sea, ahí van a encontrar todos los detalles de cómo lo tienen que entregar, o sea, va a estar todo muy clarito, muy intuitivo también. Y todavía falta tiempo para el primer trabajo práctico, no recuerdo exactamente qué fecha será, pero si entran al plan de trabajo tienen todo detallado lo que vamos a hacer en cada una
en cada una de las clases, de las 32 clases que tiene este cuatrimestre. Ahí lo van a encontrar todo detallado. Genial, profe. No, por favor, acá María Jimena me dice genial los PowerPoint. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Son un poco, quedaron viejitos. Tengo en presencial, tengo unos más modernos, pero no es justo la materia que estamos compartiendo. Eso sí, estoy un poco más contento con pero estos ya son viejitos, pero creo que todavía funcionan, cumplen su función. Gracias por esa apreciación. Gente, si no queda más preguntas, les dejo en libertad. Nos vamos a descansar y espero que nos encontremos el próximo encuentro a la misma batihora y por el mismo Vaticanal. Bueno, gente, nos vemos. Chau, chau. Chao. No, profe, gracias. A ustedes, a ustedes.